¿Cómo vamos a construir una sociedad diferente si el Estado aparentemente lo es todo? Parece que no podemos vivir sin su existencia, sin su tutelaje, sin su paternalismo. ¿Es eso cierto? ¿No podemos organizarnos nosotros mismos? ¿Somos criaturas que necesitan la intervención del Estado para vivir en sociedad? ¿Qué es el Estado-nación? Las cosas se cambian desde las instituciones. Esa idiotez que gritábamos cuando éramos de extrema izquierda y decíamos la lucha está en la calle y no en el Parlamento. Mentira. Creo que hoy firmamos una página nueva de la historia de la democracia en nuestro país. Vivimos en una democracia. Es que habéis sido protagonistas de la mayor gesta política más fulgurante y más rápida de la democracia española. La sanidad, la educación, el ejército, todo esto se concentra en pocas manos y cada vez una cosa como piramidal de donde parte todo este tipo de fuerza, ¿no? Y para mí sería un poco esto, o sea, los ciudadanos tenemos eso como la bota de un militar encima que representa el Estado, ¿no? Para mí la idea de Estado es concentración de poder para poder dominar al resto de las personas que viven en ese territorio o en esa nación. A partir de ahí se crean conceptos como esto, el nacionalismo, toda la idea de poca participación, concentración de poder, concentración de fuerza, etc. En una sociedad con Estado no puede darse la democracia. La democracia es aquel régimen en el cual el pueblo se autogobierna, mientras que las sociedades con Estado consisten más bien en que existe un organismo que es el Estado que manda y que ordena la vida social.
La Asamblea, a diferencia del Estado, está organizada sin jerarquías, respetando la pluralidad de ideas y las diferentes interpretaciones del mundo. Las asambleas son para el bien común. Por encima de todo está la libertad creada sobre esta idea. Cada uno tiene que ser consciente de que su existencia implica una responsabilidad con los demás. En la actualidad, el Estado se ha hecho dueño de esa responsabilidad, limitándonos a vivir sometidos a sus ideas, liquidando así nuestra propia visión y nuestros lazos. ¿Quién tocaba normalmente al consejo? El alcalde pedáneo. O salía cualquiera a tocar en caso de apuro, que había muerto alguno, tocaban a muerto. Consejo. A consejo era otro toque, que la gente lo conocíamos todos. Yo no sé las campanadas si eran 7 campanadas. Eran 3 y 3, 3 veces. 3 veces, sí. Se tocaba 3 campanadas y pagaban, o más. Más campanadas. ¿Quién explica lo que es un consejo? El consejo, pues aquí... El consejo había un alcalde, como hay hoy, y tocaba la campana y había una forma de tocar, y salíamos todos al consejo, y allí pues... De todas las casas. Claro, uno de cada casa. Uno de cada casa. Y luego te decía, bueno, mañana vamos a ir a Cendera. Era arreglar un camino, a tapar baches, o hacer una cuneta, o a retejar la iglesia, por ejemplo. Lo que tocaba. Lo que fuera. Y al día siguiente, pues, o a los 2 días, al día que se quedara en ello, pues a tal hora todos allí. Una cosa, ¿y cuando había así como disputas entre vecinos, también se trataba en el consejo? Sí. Sí, a veces... Disputas, bueno, había personas que no estaban de acuerdo con hacer una cosa y otros sí estaban de acuerdo. Entonces se hacía una votación a mano alzada y se hacía lo que optara la mayoría. ¿Era fácil ponerse de acuerdo entre la gente? Sí, porque da la impresión que antes era más fácil, aunque había más gente, pero era más fácil. Ahora hay menos y es más complicado, ¿no? Eran cosas en favor del pueblo. Había más sentido de las cosas comunes. Bueno, aún así todavía tenemos la posibilidad de reunirnos en consejo de vez en cuando. Pues sí, porque ¿Y qué sentido le veis a que nos quieran quitar esa posibilidad con las leyes estas que impulsa el gobierno, el del Estado y el autonómico? Claro, está en cuestión tanto las juntas vecinales como el patrimonio de los pueblos. ¿Qué sentido le veis a esto? Pues el sentido que le vemos es que quieren quedarse la autonomía, quiere quedarse con todo, claro, hacerse dueño de todo y acabar con los pueblos. Cada pueblo debiera de regirse por sí mismo. Como se ha venido haciendo durante años, ¿no? Quieren acabar con la auténtica democracia. Una auténtica democracia y además con una gestión sostenible y igualitaria, ¿no? Que todo el mundo tenía derecho por igual. En igualdad de condiciones. Tanto a todo lo que hemos hablado, las leñas, los pastos y demás. Sí, todos. Por ser vecino, ¿no? Por ser vecino. Solo por ser vecino. Independientemente de otras cosas. En el pueblo se hacía comida común. Sí.
Hubo unos años que nos Comida del juntábamos pueblo. todos y era una maravilla. Público. Claro. Lo bien que estaba y la fraternidad que había, y era una alegría muy grande. La asamblea básicamente es una comunidad humana con un carácter transitorio permanente. Es decir, cada reunión asamblearia es transitoria, pero en conjunto es una institución estable. Su objetivo fundamental es debatir los problemas de la sociedad de una manera rápida y sintética y tomar decisiones. Si la asamblea no tiene poder coercitivo para exigir que esas decisiones se cumplan, entonces tenemos que es una asamblea limitada, es decir, no es una asamblea soberana. En la sociedad actual, donde la soberanía pertenece al Estado, no puede haber unas asambleas soberanas más que de un poder mínimo, porque en definitiva la coerción forma parte del aparato judicial y de sus fuerzas complementarias, sobre todo el ejército y la policía. Los concejos de aldea se reunían en los atrios de las iglesias después de la misa del Disanto. Convocados a campana tañida o a repicada. En la sesión, todo era sencillo y solemne, bien ordenado y a veces bien reñido. Concejo príncipe, inviolable. La palabra clara y breve como nacida del pueblo, y para decirla, las cabezas desbonetadas y el talante comedido. Batzarre. Consell obert. Concello abierto. La repoblación del campo en la Alta Edad Media provocó la aparición del concejo abierto y de los fueros locales. La vida de la comunidad estaba regulada por un complejo conjunto de decisiones influenciadas por la tradición, la opinión pública, la obligación del grupo y todo lo que constituye realmente la costumbre. Yo estoy convencido de que los pueblos prerromanos, todos ellos, tenían un sistema de gobierno por asambleas, sobre todo los pueblos libres del norte, los cántabros, astures, vascones, pueblos pirenaicos y galaicos. La sociedad concejil pues, se inicia a partir de la caída del Imperio Romano, ¿no? de cuando el Imperio Romano cae, como se va viendo un éxodo de las ciudades al campo, ¿no? A partir del siglo VI, VII, VIII, cómo se van estableciendo unas comunidades autárquicas que no necesitan prácticamente del mercado para subsistir, ¿no?
Aquí en la península ibérica la primera referencia a un gobierno por asambleas lo tenemos para los cántabros en el siglo VI. Es en el siglo VI donde hay un documento que dice que los cántabros se gobernaban por sus asambleas. A partir del siglo IX-X, pues ya es una sociedad pues, que está establecida en base pues, a unos usos y costumbres, con su derecho constitucionario transmitido por la tradición oral. Posteriormente hay otra segunda fuente de asamblearismo que es el cristianismo. El cristianismo, en los Hechos de los Apóstoles, establece que la forma de autogobierno de los discípulos de Cristo, después de la desaparición de este, era la asamblea. Cuando el cristianismo se expande más, si es auténtico y no se identifica con la Iglesia, que la Iglesia no es el cristianismo y el cristianismo no es la Iglesia, esto se tiene que entender, pues da origen a una preferencia por la asamblea. Si sumamos a la preferencia por la asamblea propia del cristianismo con lo que quedara más o menos, que no podemos saberlos, de los pueblos prerromanos, pues entonces encontramos que ya a partir del siglo VIII ya hay una sociedad asamblearia en aquellas partes que estaban libres al norte de la península ibérica del imperialismo islámico. A terra é nosa, seguimos coa mesma lucha e a mesma idea, porque a terra hai moito tempo que quedou aí dos nosos antepasados e nunca tuvo outros dueños máis que todos os veciños en man común e querémola tal e como nos la deixaron nosos bisabuelos, abuelos e pais. Lo primero es decir que las comunidades en las que nació el Batzarre eran unas comunidades que no creían en la competencia ni entre las personas y el medio ambiente, ni entre las personas de sexo y género distinto. El mundo rural popular tradicional, organizado por concejos abiertos, era una sociedad no sexista. En la mayoría de lugares se convocaba en concilium, que implicaba la congregación de todos los habitantes del territorio sin distinción de sexo, ni edad ni condición social. El concejo abierto medieval, el órgano máximo de autogobierno popular, era realizado por hombres y mujeres unidos e iguales. Lo habitual era que participara una persona por casa, ya fuese hombre o mujer. Por ejemplo, como se dice en el documento de donación de 1077 proveniente de Fuentes Salinas, al sur de Baskonia, tam viris quam mulieres, toto concilio pariter. Tanto hombres como mujeres, todos participan en el concilio. O como se refleja en el fuero de Nájera en La Rioja de 1076, tam viris quam mulieribus, tanto hombres como mujeres. Además, en zonas como el territorio de Pontevedra, en muchas casas las cabezas de familia eran mujeres, según el catastro de Ensenada, y eran ellas quienes asistían a las asambleas. Cualquier hermano que ficiera injuria o dijere de nuestro hermano pueda ser acusado por ello ante el concejo. Los concejos abiertos y fueros tenían sus propias normas jurídicas. Al ser comunidades libres, estas normas podían variar de una comarca a otra. Se administraba justicia con un tribunal, dictando fallos condenatorios como el destierro o imponiendo multas por el incumplimiento de las normas. Muchas veces, los participantes intervenían en las disputas entre vecinos para terminar con el conflicto y velar por la buena convivencia. En euskara hay una palabra que decían, ¿no? Era gaur zuri bihar niri. Hoy para mí, mañana para ti. La confianza total en el futuro sin ningún miedo a posibles percances, no necesitaban proyectarse de manera negativa. Al contrario, vivían de manera muy solidaria entre ellos y ellas, y por lo tanto pues esas comunidades eran igualitarias y completamente sin jerarquía. El común es el colectivo de vecinos
la gente de un pueblo, ¿no? Digamos. Y también en Cataluña se llamaba la universitas, era el concepto que se utilizaba en aquella época. Era una sociedad muy compleja, no era una sociedad totalmente colectivista ni una sociedad totalmente individualista, o sea, sino que coexistían muchos tipos de propiedades y de derechos de aprovechamiento, ¿no? Nos amemos los unos a los otros con un amor puro y limpio, de todo corazón, como es de razón y como cuando este lugar se fundó se amaban nuestros antepasados. La sociedad rural popular tradicional tenía un elevado sentido de comunidad. La propiedad privada apenas existía, ya que predominaban diferentes tipos de propiedad colectiva y familiar. El concejo cuidaba del abastecimiento de la población. De las experiencias comunales se desprendía el afecto, la necesidad de vivir rodeados de belleza y la preocupación por el bien de la comunidad. La capacidad para subsistir que tenía el común era pues, que se tenían que ayudar unos a otros, eso lo tenía muy claro la gente, ¿no? Y también algo muy importante, además de ayudarse unos a otros, era también el trabajo colectivo para condicionar pues, todo su espacio de convivencia, ¿no? Pues si tenían que construir un puente, o un nuevo camino, o un nuevo molino comunal, pues todo eso lo hacían entre todos, ¿no? Han venido conformes todos los 201 vecinos que habían asistido en dicho concejo abierto, excepto 101 que lo contradijeron por ser ganaderos y labradores que querían gozar por sí solos de lo que era bien común de todos. Los concejos velaron por la conservación y gestión de los bienes públicos, regularon férreamente la vida en colectividad y establecieron un estricto orden que garantizaba la igualdad, convivencia y solidaridad entre sus vecinos. Estas prácticas ayudaron a configurar una sociedad fuertemente cohesionada. El concepto de vecino adquiría una categoría compleja y trascendente. Que si algún vecino de este lugar cayese malo de manera que no pueda acudir a coger su pan y pastos, el concejo tenga en cuenta de se lo hacer guardar. Y si el vago que quedase embarazado por el dicho pan, el concejo y regidores hayan de traérselo a la era, por cuenta del dicho pan, por amor de Dios, de modo que los dichos frutos no se pierdan. El concejo se debía a sí mismo. La poca influencia de los señores se manifestaba en los pagos de los tributos y alguna intermediación en los conflictos con la corona. Lo demás de la vida transcurría en autogestionar los bienes comunes para la autosuficiencia, en preservar la naturaleza, limpiando los bosques y abonando los pastos, en promover la convivencia con numerosas festividades y trabajos en común. En el aprecio por los bienes inmateriales, ellas y ellos eran creadores del rico arte popular, las tradiciones que, en definitiva, promovieron una visión propia de la vida. Al poder de la minoría de la oligarquía no le interesa que la gente tome conciencia de que se puede autogobernar, de que se puede autogestionar al margen de ellos, ¿no? Entonces, pues algo necesario, algo estratégico para ellos es que la gente no conozca su pasado, que fue un pasado de empoderamiento.
¿Cuáles han sido los enemigos de la Asamblea? Pues han sido Roma. Cuando llegan los romanos, los sistemas asamblearios aquí, por lo que sabemos de los cántabros, eran bastante fuertes. Fue muy importante el rechazo del asamblearismo por parte de los visigodos, que eran otro sistema jerárquico. Igual con la llegada del imperialismo islámico en el año 711, también se persigue el sistema asambleario y se crea una teocracia totalitaria que va de arriba a abajo. Con la monarquía absoluta, tanto en el Reino de Castilla como en el Reino de Aragón, se van creando sistemas crecientemente hostiles a la Asamblea. La Revolución Liberal lo es todavía más, niega toda personalidad jurídica a los sistemas asamblearios y hace que solo los ayuntamientos en el plano local tengan capacidad de gestionar y negociar los asuntos en el terreno local. La Primera y Segunda República crearon desde 1873 hasta 1939 un Estado español patriarcal y caciquil que durante parte del siglo XIX y siglo XX reprimieron brutalmente al mundo rural con las fuerzas sanguinarias de la Guardia Civil y las milicias nacionales, a pesar de que el pueblo opuso una fuerte resistencia ante la instauración forzosa de las constituciones que querían terminar así con su cultura de autogobierno. El régimen de Franco, con un aparato propagandístico demoledor a través de la radio, la televisión y la escolarización, fue educando al pueblo hacia la destrucción de su autoconfianza y creando un sentimiento de autoodio hacia el mundo rural. Industrializó el campo y alentó al éxodo a las ciudades a más de 6 millones de personas. Tenemos la dictadura parlamentaria de 1978 que, siguiendo los pasos de los regímenes anteriores, ha exterminado cualquier voluntad de autogobernarse, alentando el ser atómico, nihilista, competidor y bruto en el que nos hemos convertido ahora. El enfrentamiento entre la Asamblea y el Estado ha culminado con el triunfo del Estado. El Estado ha triunfado y la Asamblea ha quedado en un lugar marginal. Los intentos que se han hecho por relanzarla están bien, pero con todo han sido intentos limitados y de efectos reducidos. El triunfo del Estado sobre la Asamblea significa también el triunfo del totalitarismo y la pérdida de un elemento sustantivo del humano. Hay que tener en cuenta que la Asamblea desarrolla lo humano, porque es conversación, es reflexión, es convivencia, es estar juntos, es preocupación, es responsabilidad, mientras que el Estado es todo lo contrario, es soledad, es no participación, es aislamiento, es caer en un estado de abulia, que es como vivimos hoy, ¿no? La derrota de la libertad a manos del Estado tiene causas muy profundas, tanto económicas como políticas, pero también hay una causa que es la responsabilidad del sujeto. El declive del sujeto, el declive de su calidad, ha hecho que las posibilidades de mantenimiento de los sistemas asamblearios hayan disminuido mucho.
mira, demostració de com es van fer les piràmides. Normals com nosaltres. Sí, milions humans, no? Ja, no. Avantatge. Perquè ens plantejàvem fer primer les dues parets que divideixen d'una manera que vam fer càmping, no sé si algú va veure la vida del Jou. Seria guai plantejar altres alternatives com si ens hem acudit i per les hem descartat, ¿no? Vale. Tendría la idea, por ejemplo, de Sí. Pero claro, que por ahí decían de ponerlo en otro lugar. Las mesas de cultivo, la parcela comunitaria y el taller de flores. Yo primero haría hablar de parcela comunitaria, sí. Vale, ok. Hoy día 1 de marzo, los miembros de la Huerta Indignada nos reunimos hoy aquí para compartir pues, nuestras experiencias y nuestras inquietudes en lo que nos une, que es el amor a la tierra, a la naturaleza, y en el proyecto pues, social, vecinal, que es el huerto, ¿no? Una asamblea necesita, sobre todo, la voluntad de sus integrantes para hacerlo bien. Ser muy conscientes de la importancia de hacerlo bien, de no quedarse solo con una parodia o con una caricatura. Necesita también un orden del día. Esto es muy importante, se tiene que hacer un orden del día previo. Y se necesita que haya una cierta formalización, ya lo he dicho en otras ocasiones. Las asambleas tendrían que tener un presidente, un secretario y alguien que tomara actas y las escribiera o las grabara de alguna manera. También se necesita en la asamblea un estudio previo. Si hay un orden del día, la asistencia debería de reflexionarlo y pensarlo. Y luego unas formas ágiles de debate. Una asamblea no puede ser larga, no es un sitio donde cada cual va a contar, digamos, sus ideas, no, tiene que ser un lugar ágil donde cada persona dice lo que piensa de una manera rápida y luego se pasa a la votación, a la toma de decisiones y a la forma de aplicarlas. En conjunto necesitamos como una metodología de la asamblea, una especie de manual de buenos usos que debería hacerse. En todo el tiempo en que yo me he dedicado a hablar de la asamblea, creo que queda claro la idea de la complejidad de la institución y por eso mismo, si la aceptamos en su complejidad, podemos aceptar que una sociedad puede ser gobernada por una institución hipercompleja como es la Asamblea. Pero claro, si la concebimos de una manera muy simplista y muy rudimentaria, como sucede tan a menudo, pues eso no puede darse, ¿no? Entonces yo ya me doy por contento con que se acepte esta idea de la complejidad y vayamos añadiendo todos los atributos y cualidades que la Asamblea ha de tener por sí misma. El acta anterior. Las parcelas sin sembrar, iniciativas sin consultar, el tema de la asociación de vecinos, formación y próximas convocatorias. Que me parece bien que se adjunte el archivo. Que se adjunte tal y como está. Y que la gente se lo lea y que de alguna forma, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Que venga preparada para la actualización del decálogo pasa por los acuerdos que se tomen en las diferentes asambleas. Es manté una habitació amb una finestra gran, saps? Llavors és com si tinguessis una placa solar tèrmica gegant, que és, o depèn de com la fem petita. Y siempre no será.
La asamblea tiene que tener un fondo de amistad, de afecto, tiene que ser afectuosa. No puede uno dejarse ganar por el rencor. Es muy importante el autocontrol de los malos pensamientos en las asambleas. Esa cuestión se debería describir, ¿no? Cuando uno está allí y algo que no te gusta, inmediatamente empiezas a crear malos pensamientos hacia alguien, hacia tal grupo, tal persona, la asamblea en conjunto, y eso luego se manifiesta como enfado, ira y da al traste. Por lo tanto, hay que rechazar esos malos pensamientos y considerar a los demás como personas que están dando su criterio con libertad. Digamos que tampoco se participó mucho, ¿no?, por parte de todos, y creo que sí que sería bueno un poco potenciar eso de alguna forma. Quejamos tanto del Estado y nos parecemos al Estado con esto, porque la naturaleza tiene sus tiempos y para la próxima reunión ya va a ser más calor y si podemos meter una semilla va a germinar. La autopersuasión es una cosa muy bonita, uno se deja traspasar, pero de todo no tiene nadie por qué admitir lo que en conciencia cree que está equivocado, pero al mismo tiempo aporta argumentos persuasivos. Entonces el tono de la reflexión va subiendo a partir de, digamos, los intercambios de argumentos persuasivos mutuos con buena voluntad, con afán de aprender, pero también con afán de mantener las propias posiciones si llega el momento. Nadie está obligado ni a estar de acuerdo ni a nada. L'impacte es té cada decisió, no? L'impacte de no poder obrir les finestres cada surt, per exemple, això, si compensa o no compensa per estar més calent o menys calent. Pues pedía permiso para ver si las puedo montar en algún sitio y depende de lo que se decida, si hay medicinales o no en la comunitaria, pues ponerlas en la misma. El control y la fiscalización tienen que ir paralelos a la confianza, tienen que ser dos realidades paralelas, sino, porque claro, si somos muy confiados, pues pueden pasar cosas de abusos, pero también si somos muy desconfiados, pues el sistema se colapsa por la falta de confianza, inamistad, desafectos que puedan surgir. Hay que dedicar un tiempo a reflexionar para llevar allí ideas sólidas o por lo menos ideas pensadas. Es posible que haya cuestiones tan complicadas que cuando llegue el momento pues a uno no se le ocurra nada bien, pero si uno ha hecho ya el esfuerzo de dedicar un tiempo a pensar, eso ya es bastante. Perdí un poco el ritmo, que eso nos ha distanciado, creo yo. Creo que eso no se discute, que esa parcela me la habían pasado. Ah, vale, vale. O sea, si habéis visto el mapa, los depósitos eran aquí, o sea, claro, paralelo a lo que hay en la pared. En el transcurso de la asamblea hay que mantener las buenas maneras, las fórmulas de cortesía vienen muy bien, hay que procurar ser prudentes, pero también contundentes, porque si uno habla siempre de una manera muy asustada para no molestar a nadie, pues acaba siendo molesto, ¿no? Porque acaba aquello siendo muy así, demasiado tristón. ¿No? Capadal, vale, vale. La asamblea requiere sujetos de gran calidad. En segundo lugar, requiere de una sociedad muy estructurada, muy articulada, donde la gente se conozca, se aprecien unos a otros, tengan una vida en común fuera de la asamblea, por ejemplo, a través del trabajo en bienes comunales. El trabajo conjunto por fines colectivos une mucho a las personas, es de las cosas que más une.
No se puede avanzar hacia una sociedad asamblearia en lo político sin paralelamente animar una transformación integral de la persona. No solo del otro, también de sí mismo. El tiempo en que las excusas externas al sujeto eran las únicas responsables del mal social y personal ha pasado. Debemos replantearnos el modelo de felicidad impuesto, hacer un ejercicio de autocrítica y si realmente queremos cambiar las bases para una sociedad nueva. Por ejemplo, dejar de creer en el dinero, dejar de creer en las instituciones del Estado. La asamblea es muy difícil, pero eso también es bueno porque al ser muy difícil nos obliga a mejorarnos. Todos hemos participado en cientos de asambleas que ha salido súper mal, ¿no? Claro, porque se requiere muchas cualidades para hacer bien una asamblea. No sucede esto con el sistema parlamentarista, que no te estimula, porque claro, para meter un papelito en una urna y escuchar las peroratas de los políticos de turno es tan poco exigente que no te eleva. Mientras que la asamblea por sí misma es un mecanismo de elevación y perfeccionamiento de la persona, y en eso reside uno de los componentes de la grandeza de la asamblea. A la gente de la calle que no cree que nos podamos autoorganizar o gobernar por asambleas populares, pues le diría pues que profundice un poco en la historia y que vea pues que es posible, que ha habido casos pues que ha sido así, y no solo en nuestra historia, sino incluso en la actualidad hay sociedades que se gobiernan al margen del Estado y de las élites, ¿no? Cabe señalar que la asamblea no es el todo, solo compete a lo común. No puede ser pretexto para delegar responsabilidad, tareas y deberes personales. No hay ningún modelo perfecto de gobierno y la asamblea no es la excepción. La asamblea es causa de la revolución y el efecto de ella. Aunque sea simplista lo que voy a decir, creo que el Estado lo que es la dominación y la asamblea es la libertad.